se trata de hacer hoy una charla, disertación, pero más que todo como un encuentro, ¿no? De ustedes y lo que yo les voy a exponer. Una exposición que estoy seguro que va a prestar para que haya un debate, una polémica. El asunto del cual yo voy a hablar, esto va a tener 3 horas de duración, este encuentro, o sea, hasta las 11:30. Entonces yo voy a hablar por ahí 1 hora, hora y pico, y el resto lo dedicamos a intercambio, debate, polémica, discusión. Es lo que, bueno, en primer lugar, como decía mi excelente introductor, ¿no?, a este teatro, La Candelaria, lo fundamos un grupo de personas que veníamos de una experiencia de carácter muy experimental, que era el Búho, un grupito de actores que quedamos después de que vino acá Sequizano, que lo trajeron por allá en la época de la dictadura de Rojas Pinilla, con el 54, 55, una cosa así. Lo trajeron porque habían fundado la Televisora Nacional, y en la televisora había espacios para hacer una cuestión que se llamaba el teleteatro. Y ese teleteatro, inicialmente obras de teatro pasadas por televisión. Y pues el director que tenía más tradición de hacer obras era Bernardo Romero Lozano, en la Radiodifusora Nacional, más que todo por radio. Él hacía y tenía su grupo de radioteatro. Pero por otro lado había una corriente del Teatro Colón, que era Víctor Mayarino, que hacía un teatro muy a la española, muy académico, y tenía una escuela también de teatro acá. Y claro, era como en cierta medida como un teatro oficial. Pero al llegar la televisión, esos espectáculos que él hacía de teatro en el Teatro Colón, pues pasados a la televisora resultaban bastante aburridos. Para ese medio tan moderno que era la televisión, el teatro clásico se vuelve muy pesado, ¿no? Es un teatro muy verbalista, muy ping-pong de palabras. En cambio, las cosas de Bernardo Romero eran mucho más interesantes. Él estaba trabajando con el teatro moderno en ese momento por la Radiodifusora Nacional, y como la televisora en ese momento dependía estructuralmente y administrativamente de la Radio Nacional, pues obviamente el grupo que estaba presentándose haciendo los teleteatros era el de Bernardo Romero. Pero se veía que evidentemente el público pedía esos espacios de entretenimiento. Rojas Pinilla había traído la televisión para fundamentalmente él salir ahí en la televisión, claro, hacer sus arengas, sus discursos. Era una dictadura, y todo dictador necesita un medio de expresión bien fuerte, pero no podía estar hablando todas las 15 o 16 horas que duraban los programas de televisión hablando él. Necesitaba otras visiones. Y entonces se resolvió ahí en la dirección de la televisora mandar a Bernardo Romero Lozano a buscar un buen director de actores de teatro moderno, para que ese teatro moderno se pudiera entrar a la televisión. Y Bernardo se fue, y claro, se fue a México, que era un país que estaba muy desarrollado en ese momento, en ese sentido. Y en México se encontró con que el director más importante que había realmente producido una transformación en la técnica, en la visión, en la concepción del teatro en México, era un japonés que se llamaba Sequizano, que venía un poco huyendo de Rusia, de la Unión Soviética, porque él había sido discípulo
muy cercano y muy importante discípulo de Stanislavski, de Konstantin Stanislavski. Y había trabajado mucho tiempo con él. Venía del Japón, había llegado a la Unión Soviética porque él era del Partido Comunista Japonés, llegó a la Unión Soviética a trabajar con Stanislavski y allá se volvió muy importante, pero llegó un momento en el régimen de Stalin en que las teorías, la posición de Stanislavski como que empezó a chocar con las nuevas teorías un poco dogmáticas de la filosofía comunista que había en ese momento, stalinista más que todo, que era muy dogmática, ¿no? muy rígida. Y lo de Stanislavski era una cosa muy abierta. Entonces ahí empezaron a haber disensiones, problemas con muchos artistas, muchos tuvieron que salir de la Unión Soviética, otros, por ejemplo, otro director que trabajaba con Stanislavski, que era Meyerhold, alemán, pero que estaba ahí trabajando con Stanislavski, logrando hacer conquistas muy importantes para el teatro moderno. Lo agarraron por ahí esos son como especies de oficinas que tienen las dictaduras que se dedican a la represión muy soterránea, y a Meyerhold se dice que lo llevaron para Siberia, como se estaban llevando a muchos de los que disentían con el stalinismo, y allá en Siberia parece que lo mataron. Eso es una... Se dice que lo fusilaron, lo mataron a Meyerhold, que era una de las pilares del teatro de avanzada que había en ese momento, en los años 45, 50, después de la guerra, después del 48, que fue cuando se recrudeció, digamos, la posición de Stalin en el poder soviético. Y, claro, Stanislavski quedó en la mira de esta especie de represión muy fuerte que había, y al desaparecer Meyerhold, que era como la llave que tenía Sekizano, que estaba ahí desde hace como 10 años, entonces Sekizano entró a ser vigilado, a tener problemas, y resolvió escapar de la Unión Soviética como pudo, se fue a ver cómo diablos hacía para entrar a los Estados Unidos. No porque, digamos, la ideología del capitalismo norteamericano estuviera de acuerdo con él, ni mucho menos, sino porque en Estados Unidos las ideas de Stanislavski habían cuajado en un centro de estudios de la actuación que se llamaba el Actor Studio, que dirigía Elia Kazan, y a personas que habían estado con Stanislavski y que seguían la metodología del trabajo de Stanislavski, del trabajo del actor. Y Elia Kazan, que en ese momento dirigía el Actor Studio, estaba recibiendo muchas de las personas que tenían que salirse de la Unión Soviética y que habían sido, digamos, stanislavskianos, ¿no? Y el ideal de Sekizano era poder ir allá a Estados Unidos, a Nueva York, al centro de estudios esos de Elia Kazan. Ahí ya, ya estaba siendo muy importante ese centro de búsqueda, de ensayo de nuevas técnicas y nuevas metodologías de actuación. Y allá empezaron a aparecer actores que después fueron muy famosos en el cine, como Marlon Brando, Jane Fonda, bueno, los grandes actores de la transformación del cine de los años 60 y 70 salieron de ahí, del Actor Studio.
Entonces para Sekizano era muy importante ver cómo diablos iba a meter a los Estados Unidos. Pero como había sido miembro del Partido Comunista Japonés, tenía ese estigma. Tenía el otro estigma de ser anti-estalinista, ¿no? y japonés, entre otras vainas. No lo dejaron entrar y llegó a México a hacer lobby para poder entrar a Estados Unidos, porque le queda mucho más fácil desde México entrar, pero no lo logró. Entonces él se quedó en México. En México sí lo aceptaron muy bien y le dieron muchas facilidades para que fundara su centro de estudios de experimentación teatral, y él empezó ya a trabajar. Lo apoyó mucho los Seguros Sociales, el Instituto de Seguros Sociales de México, le dieron todo el apoyo, y entonces ahí empezaron, él en ese centro empezó a formar gente que después se volvió muy importante en el cine y en el teatro mexicano. Fue la época también en la que llegó a Estados Unidos la influencia del nuevo cine soviético, nuevo, y él ayudó mucho a eso. Y de ahí salieron grandes actores como López Tarso, grandes actores del teatro mexicano fueron formados por Sekizano, que tenía su centro de estudio ahí. Cuando llegó Buenaventura en busca del mejor director de teatro del mundo allá en México, dijeron, pues ahí está Sekizano, que había empezado a tener problemas con la gente de teatro de allá de México. Siempre hay ese conflictivo. Porque, digamos, los movimientos artísticos generalmente tienen una rama que es bastante reaccionaria, que se une generalmente al Estado, y la que trata de avanzar, la que trata de ser una vanguardia, que generalmente encuentra oposiciones en ese sentido. Y ya Sekizano había empezado a tener gran cantidad de enemigos ahí, dentro de los académicos del teatro mexicano, y en México también, porque tenían muchísimo éxito. Y Bernardo Romero lo vio y le propuso que aquí se había fundado la televisión, que se necesitaba crear un centro de estudios para la actuación que se necesitaba en televisión, que tenía que ser muy a lo Stanislavski, muy verdadera. La actuación toda cartonada, académica, del tipo Mayarino, pues no funcionaba en la televisión. Entonces se necesitaba una actuación que permitiera primeros planos, la cámara metida dentro y la actuación de la verdad de Stanislavski. Y Sekizano, que había ya renunciado a sus ambiciones de irse para Estados Unidos, ¿no? Y que ya encontraba muchos problemas allá, pues le aceptó a Bernardo Romero venir para acá. Entonces Bernardo trajo la noticia acá a las oficinas de Rojas Pinilla, a la Radio Nacional, y lo trajeron. Inmediatamente le dieron una gran recepción, le dieron unos estudios ahí cerca de la Televisora Nacional, en un edificio que acaban de construir, un edificio nuevo, una casa que la restauraron ahí enfrente a la carrera séptima con la calle 26, enfrente al Cisne, y ahí hicieron como un estudio, salones y todas esas cosas. Le dieron entonces a Sekizano todas las posibilidades de formar una escuela para actores de televisión. Y se hizo una licitación para entrar a esa escuela. Obviamente que entraron muchísimas de las personas que en ese momento estaban trabajando en la televisora, como Bernardo Romero Lozano, Fausto Cabrera, que era un declamador español que había llegado acá y que pues, allá trabajaba en televisión, Lina Moscovici, que venía de Francia, era brasileña, casada con Gaitán Durán, el director de la revista Mito, y mucha más gente que había ya trabajando en la televisión.
eso tenían una como prioridad para entrar a la escuela. Y abrieron un cupo para gente nueva. En ese momento yo estaba trabajando en una oficina de arquitectura, me había graduado de arquitecto, que ha sido mi ilusión de toda la vida, y ya trabajando en esta oficina de arquitectura me estaba muy aburrido ahí porque pues ese trabajo, ya la arquitectura como trabajo muy específico digamos, de hacer edificios de apartamentos, hacer una planta de un apartamento y eso repetirlo en cada piso y después repetirlo en 10, 15 pisos, eso se vuelve una cosa terriblemente desagradable. Y yo estaba muy aburrido. Mis estudios de arquitectura se fueron para la mierda y me quedé ahí, me empleo ahí muy harto. Y un día estaba yo ahí y me pusieron un periódico ahí encima de la mesa de dibujo, y en la primera página del periódico que había ahí decía la noticia de que se abrían cupos para solicitantes de estudios de teatro del gran maestro Sequizano, que acaba de llegar. Y yo siempre me había entusiasmado mucho por el teatro desde niño, en el colegio. Y cuando vi la cosa de que iba a haber una escuela de teatro con las teorías de Konstantin Stanislavski y el teatro moderno, esas vainas, sentí la gran tentación y me fui a inscribirme. Me inscribí y para la inscripción había que tener una entrevista con el tal Sequizano. Entonces yo me senté ahí con él a que me hablara, me preguntara qué quería yo, por qué quería estudiar teatro, y el tipo era muy simpático, muy amable, muy japonés, ¿no? Que para todo piden excusas y hacen toda clase de piruetas verbales para ir al grano, nunca van directamente a lo que tienen que ir. Y el tipo, pues, le gustó mucho la cosa de que yo fuera arquitecto, que hubiera trabajado mucho con artes plásticas, pero que me interesaba mucho el teatro, y me admitió a la escuela. Y yo inmediatamente, a pesar de que esa escuela era nocturna, ¿sí? Era de 6 a 8, una cosa así, fui a la oficina donde estaba trabajando, que era de unos arquitectos muy famosos acá, es Guerra y Herrera, y presenté mi renuncia inmediatamente. Yo no quiero más de vaina, yo me metí a esta joda. Intuí que esa era mi carrera. Y me metí a la escuela y desde que entré esa vaina me fascinó. El tipo era uno de los más importantes discípulos que tuvo Stanislavski. Era un pilar de la teoría stanislavskiana y la dominaba muy bien. Entonces, como es, digamos, esa técnica y esos métodos de trabajo, el método de la formación del actor en Stanislavski es muy esencialmente artístico, o sea, busca la esencia de lo que es la creación en el arte de la actuación. Pues es de un atractivo que le traga a uno el día y la noche uno queda soñando con esa vaina, está todo el tiempo en esa cosa. Y ahí yo me salí de arquitectura, me quedé en el teatro. Y a la vuelta de 2 o 3 meses, no más, que yo acabé en esas clases, 6 meses, algo así. Obviamente que los enemigos que tenía, uno de los más acérrimos era pues Víctor Mallarino, claro, que le había socavado su pedestal del Teatro Colón. Y el Víctor Mallarino se fue allá a la presidencia de Rojas Pinilla y denunció: ¿y ustedes cómo van a traer aquí, por joderme a mí? ¿Qué fue lo que trajeron? ¿No se han dado cuenta? Ese es un comunista del Partido Comunista Japonés, discípulo de los soviéticos, de Konstantin Stanislavski, que eso es un comunista, lo metieron aquí en la televisión. Y a la vuelta, 15 días, lo expulsaron del país, que habían recibido con todas las de la ley. Como era en la 26 con séptima, le habían dado unas residencias en el Hotel Tequendama,
elegantísimo, vivía divinamente, un sueldo estupendo, lo tenían divinamente, pues de la noche a la mañana, con semejante acusación en un gobierno de extrema derecha que lo agarró a señalar, que van a traer para que forme actores y directores, gente de teatro, a un comunista, pues lo echaron, el tipo nos llamó inmediatamente y le dieron de 3 días para que se vaya. Y ya no podía volver a México, entonces se fue para Cuba. ¿Dónde? ¿Ah? Cuba. Para Cuba, que ya había hecho su revolución, estaba empezando la revolución. Cuba. Se fue para Cuba inmediatamente. Y él nos llamó a la gente que estábamos trabajando con él, nos entregó todos sus documentos, todo el sistema que tenía escrito, todas sus metodologías de trabajo en libros, se nos dio, y le tocó salir así corriendo, disparado para el aeropuerto. Y los que quedamos acá, resolvimos continuar con los libros, la metodología y todo el cuento de Stanislavski que nos había dejado Sequizano. Enrique Bonaventura, que estaba en Cali y supo la cosa, se vino para acá y a buscar también el método, trabajar con nosotros, continuar. Entonces buscamos una guardilla por ahí en la Avenida Jiménez con la carrera séptima, un sótano que había ahí, y ahí nos metimos, eso era el distrito, y ahí empezamos a seguir con la escuela de Sequizano, continuarlo trabajo por nuestra cuenta. Pero evidentemente eso también duró apenas 6 meses, 1 año, porque también hubo el cuento de que eran comunistas, que nos habíamos metido ahí, que esa vaina, que los discípulos del comunista están metidos ahí en ese refugio de los sótanos de la Avenida Jiménez. Entonces nos tocó ir a conseguir otro local más pequeño en la carrera décima, en la Avenida Jiménez con la carrera décima. Y esa guardillita que conseguimos, un sótano donde construimos un teatrico, lo llamamos el Búho. Ahí empieza mi historia de este teatro que estamos aquí echando para adelante. Ese Búho, que era esa pequeña guardilla ahí en la Jiménez, continuamos con el trabajo de la formación del actor de Stanislavski, pero fundamentalmente, lo fundamental que había, lo básico que había en esto, era que las enseñanzas y la posición de Sequizano acerca del teatro era lo que nos daba la fuerza y la ilusión de llegar a elaborarlo para transformarlo en una obra, ¿no? Es decir, esto, tener la sala, tener medios, tener público, eso eran los medios para llegar al fin fundamental de esto, que es en lo que en este momento yo quiero decirles, que era hacer con el teatro una obra de arte, que el teatro tiene que tener como meta y como finalidad llegar a hacer obra de arte. Esto fue como en 1955, 56, una cosa así. Al poco tiempo de esto, esto era muy pequeñito, entonces conseguimos otro lugar que en ese momento estaba desocupado, que había sido un cine, que había en la Avenida Jiménez arriba en la quinta, donde después se pasó el TPB, que ahorita está todo desocupado, hay unos estudios de televisión ahí, ¿no? Y ahí nos alquilamos ese lugar, que era de los Santos, del tiempo de ese lugar, nos lo alquilaron, lo restauramos, la sala y todas esas vainas, y ahí siguió el Búho. Afortunadamente a mí me dieron una beca para ir a estudiar teatro a Checoslovaquia, y yo me fui, pero el resto de la gente del Búho se quedó ahí, en esa sala de la Jiménez con Quinta, y con el nombre del Búho. Pero ellos la perdieron al año, año y medio de estar ahí, no lograron pagar, era muy barato el arriendo, pero no lograron
se empezaron a trazar y eso se lo quitaron. Después eso lo agarró Jorge Alitriana y ahí fundó el TPB. Y yo regresé de mis estudios de teatro en Checoslovaquia y Alemania y me encontré con mi grupo de gente, o sea, Dina Moscovici, Fausto Cabrera, todos los que venían del antiguo Búho, que habían logrado quedarse en la televisora, en la Universidad Nacional, y ahí les habían dado un centro de estudios, se llama el Teatro Estudio de la Universidad Nacional. Cuando yo llegué de Checoslovaquia, pues la sala se había perdido, entonces seguí con ellos, con ese grupo que había del Búho, en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional también, al rato de estar ahí, tuvimos problemas con la dirección, con la rectoría, y nos tocó salirnos de ahí, al grupito que venía y se habían unido muchas otras personas, y ya pues era 1966 era en ese momento, y de la Universidad Nacional nos tocó salir corriendo de ahí porque hubo una disputa muy fuerte con la rectoría. Yo había montado una obra de Bertolt Brecht que yo traía de mis estudios de Alemania y de Checoslovaquia, la carreta brechtiana, y entonces yo monté Galileo Galilei de Brecht en la Universidad Nacional, y eso provocó allá un problema muy jodido con la Embajada de Estados Unidos, y nos tocó salirnos de la Universidad Nacional porque fue imposible. Y fundamos esta vaina en la que estamos aquí sentados, que en ese momento lo llamamos Casa de la Cultura. Los que salimos de la Universidad Nacional, el grupo que salió de la Universidad Nacional, y conseguimos otra casa alquilada que le construimos sala y todo eso en la carrera 13 con la calle 20, y le pusimos ese nombre de Casa de la Cultura, ahí sí procurando con ese centro que tenemos ahí, evitar que dependiera de cualquier institución oficial o comercial o lo que fuera absolutamente independiente para poder desarrollar el trabajo que queríamos hacer. Y eso fue, la fundación de esta entidad fue el 6 de junio de 1966 a las 6 de la tarde. 5 6. 6 de junio, que es el sexto mes, de 1966, 6 p.m. Ahí todavía tenemos acá en el archivo el afiche de la fundación, que es 6 p.m. Era el acto de inauguración. 5 6. Y pues como todos ustedes saben, en numerología, en astrología, en ciencias ocultas, el 6 se llama el número de la bestia. El 6 es un número muy jodido. Pues bueno, a pesar de estar matriculados aquí con los 5 6 del número de la bestia, pues como yo dije en otras ocasiones, nos fue bestialmente bien hasta ahora. Así que llevamos 43 años ahí, duramos muy poquito tiempo, en la carrera 13 con la 20, ya por factores no de relación con autoridades ni nada, sino por problema económico, no alcanzábamos a pagar el arriendo, eso era un local arrendado, pues logramos ver dónde podíamos conseguir una cosa propia, que no tuviera ese problema del arriendo. Y con el distrito logramos que nos dieran una plata, el Instituto Distrital, y comprar esta casa. Y que con eso ya saliéramos de los problemas de pagar arriendo, de dependencia de instituciones de carácter oficial o económico. Logramos comprar esta casita, construimos esta sala, la parte de allá adelante la tratamos de conservar tal como era la casa. Aquí vivía un señor que vivía en la primera parte de la casa, un señor que era dueño de unas zapaterías, el señor Cosarelli. Era un viejito que se iba a morir, muy avaro, y nos vendió la casa bastante barata, y me la dio el viejito con
un cartapacio así de grande de las escrituras de esta casa, todas las escrituras de venta. Y eso era muy lindo porque la primera escritura de venta que tenía el señor aquí coleccionado era una escritura antiquísima de 1600, otra vez el 6, ¿no? De 1620. Y en papel sellado de la corte de España, de Carlos III, porque esto en 1620 era colonia, dependía del reino de España, y el papel sellado era con Carlos III, el rey de España. 1620, de manera que si la primera venta de esta casa, que allá, fue en 1620, pues la casa fue construida en 1580, es decir, recién fundada, o 1560, recién fundada la ciudad, en 1538. Es una casa que tiene entraña. Y aquí estamos y aquí ya no nos saca nadie. Nadie ya no. Hemos tenido a veces problemas, a veces muy gruesos, pero hemos logrado sobreaguar y llegar al punto en que estamos en este momento. 43 años. Lo que yo quiero destacar de esta historia de nuestro grupo, y esto claro, lo fundamos con la gente que venía de la Casa de la Cultura, que a su vez era la gente que venía del Búho. Ahí se fueron quedando por el camino muchas personas, pero otras, como por ejemplo Patricia Ariza, Francisco Martínez, unos 4 o 5 son prácticamente fundadores de esta vaina. Pero lo que yo quiero destacar de esta historia que he contado, de este periplo que hemos tenido para llegar al punto en el que estamos en este momento, es el concepto que casi desde el inicio tuvimos muy en cuenta, a veces de una manera borrosa, otras más o menos claras, y el que yo quiero destacar en esta conversa que vamos a tener, y es el concepto fundamental es considerar el teatro como un arte. Y al considerar que esta actividad y lo que se hace con la actividad es arte, tienen que ser obras de arte, es fundamental porque la reflexión sobre el valor artístico de una obra de cualquier época de la humanidad, su esencia, digamos, la esencia del arte es el hecho de ser un objeto, algo, una cosa tangible que hace un ser humano. Hay animales que hacen casi obras de arte, las abejas hacen panales, hay cosas los pajaritos a veces hacen unos nidos que son casi obras de arte, pero esto es la elaboración de algo hecho por el ser humano, el hombre, que tiene como característica fundamental ser una innovación y ser original. Es decir, no ser copia de otra cosa, sino ser original y tener el carácter de innovación, no de repetición. Original, fundamentalmente. Y para que ese objeto, que puede ser en literatura un poema, en música una composición musical, en pintura pues un fresco, un óleo, una acuarela, una pintura, ¿sí? En cine pues una película. En teatro es una obra de teatro que se presenta ante un auditorio con unos actores. Ha habido intentos de hacer presentaciones de teatro sin actores, ¿no? Pero como experimento, con objetos. Hay una obra de teatro así. Pero fundamentalmente la esencia es que tiene que haber por lo menos un actor.
en un escenario y por lo menos un público. Y que ese acontecimiento tenga ese carácter tetradimensional, o sea que por un lado sea en un espacio de 3 dimensiones, pero que incluya evidentemente la cuarta dimensión, que es el tiempo, o sea que sea un cronotopo, de cronos, tiempo, y topos, espacio, es espacio temporal. Y si no puede haber una obra de teatro que no tenga tiempo, y que como una estatua en la Plaza de Bolívar, ¿no? Sino tiene que tener un espacio-tiempo y realizada, vuelta realidad en ese espacio-tiempo, con un actor mínimo y unos espectadores. Es un encuentro, ¿no? Y que sea original, irrepetible, ¿sí? No sea una repetición, sea original e innovador, sea una innovación. Esa esencia, esa búsqueda, pues nos hace inmediatamente, que era la gran preocupación de Stanislavski y de Csikszentmihalyi, que el elemento bien importante de todo de esta definición, que se va a encargar de volver materia viva la obra de arte, es el actor, también el espectador, porque una obra de teatro sin espectador pues es un ensayo, un actor solo, pues, queda muy jodido que eso sea la obra de arte, tiene que haber ese contacto, ese diálogo. Y entonces ese acontecimiento, ese hecho original e innovador, tiene una serie de elementos colaterales, llamémoslo, colaterales, que son casi que muchas veces tragan la definición del teatro, ¿no? Como por ejemplo el director, el libretista, el administrador, muchas otras personas que intervienen, a veces se vuelven más importantes, acaparan, se chupan el concepto de teatro, el concepto fundamental de teatro, ¿no? Que es lo que muchas veces ha pasado, que un promotor, un administrador, se vuelva el importante y el que hace teatro, ¿no? Entonces uno es un gran director de teatro y dirige unas obras de teatro, pero esas obras de teatro que dirigen no son obras de arte, son copias o montajes muy bien hechos y todo lo que uno quiera, pero el montaje en sí no es una obra de arte. Puede volverse una obra de arte, el mero montaje, pero es muy sospechoso ese carácter artístico del puro montaje. Lo esencial de la definición de eso de arte es la obra con todo lo que ella implica en cuanto a su creación y a su presentación. Entonces, teniendo bien en cuenta este concepto de que no queríamos hacer lo que estaba haciendo Víctor Mayarino ahí en el Teatro Colón, ¿sí? Es decir, cogiendo unas obras de los grandes maestros españoles, de Lope de Vega, de Tirso, no sé qué, las obras clásicas, o del teatro moderno de García Lorca, o de lo que fuera, de otros autores, de otras culturas casi, ¿no? O de traducciones de obras de Shakespeare, de Molière, aunque la obra en sí es una obra de arte, una obra de Shakespeare, el libro, lo que él escribió, pues es una obra de arte, pero para que se vuelva teatro arte tiene que presentarse, ¿sí?
Y en esa presentación, para que la obra de Shakespeare se vuelva una obra de arte aquí en Colombia, pues tiene que ser la presentación en sí muy original y una versión que se desprenda del original de Shakespeare, que como texto como texto ya de literatura, es obra de arte, pero no es obra de arte de teatro hasta que no se presente, y si se presenta tiene que ser original e innovadora, aunque sea Shakespeare o Molière o de cualquier otro autor. Pero ahí entonces interviene mucho el hecho de que para que realmente encaje en la definición artística de lo que es el teatro, ese montaje tiene que ser, y no la copia de un montaje por allá que se hizo en Estados Unidos, ¿sí? O en el Japón, o en muchas partes. Aquí hay mucha gente que va y ve unos montajes muy berracos por allá en otro país y viene y los hace aquí y los presenta como de él, y berraquera. Y entonces él es el artista, el director, y no está inventando nada. Entonces no es arte. Así que con ese concepto muy fundamentalista, casi podríamos llamar, de que lo que teníamos que hacer acá era obras de arte, del teatro como arte, con todos sus elementos colaterales. Por ejemplo, la actuación puede ser un arte para el arte del teatro, pero si es dentro de lo que proponía Stanislavski y luego Sekizano, esa actuación tiene que ser original e innovadora por parte del artista, que es el actor, y encaja en la otra cosa que tiene que ser la verdadera obra de arte, que es la presentación, la realización en tetradimensional, en un espacio y con un público y un actor. En ese sentido nosotros fundamos esto y empezamos a hacer obras, claro, lo más contemporáneas que podíamos, lo más cercano a ser innovadoras, irrepetibles, y en ese momento, en los años 50, pues lo más moderno que había en el teatro era el teatro del absurdo. Ionesco, Beckett, ¿no? Esperando a Godot, La cantante calva, todas esas obras que en ese momento eran las obras innovadoras, ¿sí? y artísticas, pero en Francia, ¿no? Y nosotros obviamente aquí teníamos que repetirlas, pero no estábamos haciendo obras de arte, pero sí podíamos encontrar un camino similar. Y empezamos, claro, a buscar cómo montábamos nuestras propias obras de arte. En ese momento el movimiento, digamos, artístico más innovador que había contra lo aparentemente académico era el nadaísmo. Y entonces Gonzalo Arango estaba muy pegado a nosotros, los pintores, Obregón, que era de verdad un pintor innovador y estaba haciendo obras de arte. Una corriente de artes plásticas se nos juntó para hacer las escenografías y el concepto de las obras. Y Gonzalo Arango nos escribió una obra para eso, para que la realización de verdad no fuera estar haciendo las obras del teatro del absurdo europeas o norteamericanas, la obra de Tennessee Williams o de los españoles, también estaban en ese momento produciendo cosas muy interesantes, sino que fuera una obra de nosotros. Y Gonzalo Arango nos escribió una obra que la montamos ahí, yo la dirigí, y era original de él, con elementos bastante cercanos del teatro de Ionesco, de Beckett, de Jean Tardieu, también montamos muchas cosas de un autor francés del teatro de vanguardia, pero con esos elementos
y con la posibilidad de poder ser presentada en el espacio que hemos encontrado en la televisora nacional, en los teleteatros, de que se presentara allá en la televisora, que aguantara el medio ese nuevo de la televisión como teatro, que era el propósito inicial que se había tenido con la traída de Cerezano acá. Y claro, esas obras, por ejemplo, la cantante Calva se presentó allá en televisión, la obra de Ionesco, y funcionó divinamente en televisión. Se prestaba muchísimo para ese nuevo medio, esa nueva obra, más rara que un putas, pero eso funcionó divinamente. ¿No? Mucho mejor que las obras de García Lorca y de los españoles y todas las vainas. La cantante Calva fue un exitazo en la televisión. Y esta obra de Gonzalo Arango, que no me acuerdo cómo se llamaba. No sé. ¿Nada bajo el cielo raso? No. ¿Cómo? No. ¿Nada bajo el cielo raso? No, eso fue después. R115. ¿Cómo? R115. No. K no sé qué. HK111. Ok, HK111. HK111 era la obra de Gonzalo Arango. Y eso funcionó muy bien, era un viaje en un avión. Eran los pasajeros que en un avión. Una idea bastante interesante, bastante nueva, y eso nos funcionó muy bien. Dina Moscovici, que venía de París en ese momento, de estar en los teatros de vanguardia ahí, en la Huchette, en los teatros de lo más avanzado que había en Francia, llegó con toda esa carga y empezó a montar obras y con las ideas que había del teatro del absurdo, y con la colaboración de las artes plásticas que teníamos de David Mansur, de Alejandro Obregón, de los pintores más, de Omar Rayo. Todos ellos empezaron a colaborarnos en el boom. Entonces la obra, desde el punto de vista formal, de música, teníamos aquí a los músicos, Blas Escobar, Blas Emilio Tortúa y el otro gran músico que había aquí en ese momento, de música moderna, nueva. Entonces, con todos esos elementos de artes plásticas, de poetas como Jorge Gaitán Durán y todos los que colaboraban en la revista Mito, entonces con toda esta gente formamos un movimiento allá por los años 60 que buscaba con el teatro hacer, y con Enrique Buenaventura, que empezó a escribir sus obras propias de él, escritas por él, allá en Cali. Obviamente le tocó separarse de la administración allá de Cali municipal y volverse independiente como nosotros. Entonces él era Teatro Escuela de Cali, que pertenecía a Bellas Artes, a la municipalidad de Cali. Y ellos tuvieron ahí un problema muy berraco, porque hicimos un intercambio de Cali y Bogotá. Yo fui a montar allá La Trampa. una obra de Enrique La Trampa, y Enrique se vino a montar aquí Macbeth de Shakespeare, y con La Trampa, que era una obra de Enrique, era una obra bastante revolucionaria, hablaba del dictador Ubico de Centroamérica, y era una obra bastante política, y tuvo problemas. Yo la dejé montada y se presentó, y ¡pam!, los echaron por la obra del municipio, y entonces les tocó independizarse, conseguir una sala como la que nos habíamos conseguido acá, y que ya seguía llamándose, porque ya era muy famoso, el TEC. Entonces dejaron TEC, pero no Teatro Escuela de Cali, sino Teatro Experimental de Cali, para meter esa onda de la experimentalidad, de la búsqueda, de la innovación, en la definición de lo que se estaba haciendo en ese momento. Es decir, de lo que yo quiero dejar bien claro es que la intención fundamental que tuvimos desde que creamos este proyecto, Casa de la Cultura y hoy Teatro La Candelaria, es el objetivo fundamental que tenemos que tener acá es producir, realizar
obras de arte teatral nuestro, con la definición de que sean originales No. y innovadoras. Obviamente que también jugamos ahí en estos 43 años con montar obras de pronto, obras de autores importantes, de Brecht, por ejemplo, de Shakespeare, de Chekhov. Hemos montado obras con la intención de que aunque el texto no es nuestro y no es original, no es innovador, por lo menos el montaje lo sea, ¿no? Pero ya con el solo montaje, la esencia artística de lo del teatro no se logra bien, no se logra coronar artísticamente, teniendo la intención de hacer un montaje muy nuevo y original y artístico. Pero puede ser un camino lateral para llegar a hacer la obra original propia e innovadora. Viajando tuvimos varios viajes a Europa, ya con el grupo consolidado. El otro problema que vimos, que para poder hacer esto, realizar este sueño, esta quimera, teníamos necesariamente que tener un grupo consolidado, un espacio nuestro, y un grupo estable, y no una compañía en que entra y sale gente y tiene un director y alquilan y compran y venden y trastean actores como se les dé la gana. Porque para poder hacer la obra original se necesita mucho tiempo de trabajo y de experimentación. Eso no se logra mágicamente por allá, uno soñándose la obra y viene y cuenta el sueño y lo realiza acá. Sino es un proceso que exige la estabilidad del grupo, y fuimos estabilizándolo hasta llegar a lo que tenemos en este momento, que es un grupo bastante estable de 13 actores que somos en este momento. En este trajín de los 43 años, por aquí han pasado bastantes, no muchos, pero sí bastantes actores, miembros del grupo, y en uno de esos viajes a Francia conocimos este método de la creación colectiva a través de lo que en ese momento en París estaba haciendo una directora que se llama Ariane Minushkin, M.N. Minushkin. Ariane Minushkin es la directora del Teatro del Sol, y en ese momento ella estaba presentando unas obras muy interesantes, muy buenas, de creación colectiva. Y esa creación colectiva nos llamó mucho la atención. A mí me entusiasmó mucho ver el resultado de la obra con el grupo absolutamente estable para poder hacer la creación colectiva, un grupo estable de 8 o 9 actores que tenía, y que a su vez yo hablé mucho con ella, tuve muchos encuentros para saber cómo mierda era que se trabajaba colectivamente, esa vaina tan rara, ¿no? Y ella me dijo que lo primero que ya había visto de ese experimento era en Londres, otra mujer que se llamaba John Littlewood, Juana, ¿no? Joan, Juana. mujer, ¿no? Littlewood, como pequeño bosque, Little, pequeño wood. John Littlewood en Londres, por allá, digamos, también en los años 50, 60, habían montado en la cárcel, ella había estado durante la guerra en los años 40, la habían metido a la cárcel, y en la cárcel se había encontrado en Londres, no mentira, no se llaman mentira en la cárcel, es que parece la cárcel, es que había tenido que refugiarse, fue la cosa, durante los bombardeos en Londres, en el Soho, en el metro, en unos antros que hay ahí donde vivía la gente que no tenía hogar y que está dedicada al traguito, como los ñeros, ¿no? Entonces esta era ñera, esta señora,
alcohólica, y vivía ahí en los refugios del subterráneo de Londres, y allí se encontró unos actores, viejos actores, que por la guerra, los bombardeos, el sismo tremendo que vivía en ese momento Inglaterra, con los bombardeos de Alemania, había mucha gente viviendo ahí en los sótanos del subway, y vivían en los sótanos esos del metro de Londres, como en Nueva York, en todas las páginas, hay unos pasillos, y los pasillos van a dar generalmente a unos como recintos más grandes, ¿no? A un lugar donde llegan 4, ahí hay una cosa más ancha, más grande, y ahí generalmente hay personas que cantan, que danzan, que hacen un show para recibir plática. Y entre ellos había muchos viejos actores del gran teatro de allá arriba de Londres, de la ciudad, actores en decadencia, ya borrachos y todos jodidos había ahí, y entonces formaron como un grupo de teatro de los viejos actores que los dirigía esta señora John Littlewood, que empezó a montar obras de teatro con los viejos sobre su experiencia de la vida ahí en el subway abajo, y con las experiencias de cada uno de ellos, de sus experiencias de la vida. Entonces eso ella lo llamó creación colectiva, lo presentaban en los sótanos de la ciudad de Londres. Y la obra que lograron hacer se llamaba Oh, qué bella guerrita, Oh, what a lovely war, porque era una sátira muy cruel y muy terrible, que ellos habían logrado encontrar la felicidad y la estabilidad ahí en los sótanos debido a la guerra de mierda que había allá arriba. Era muy paródica la cosa, ¿no? Y eso lo vio un gran crítico de Estados Unidos, vio la obra que presentaban ahí en el sótano, esa Oh, what a lovely world, y publicó en Estados Unidos, en el New Yorker, una crónica muy importante de lo que estaba haciendo esta señora ahí, que la tenían viviendo en los sótanos y que eso era una berraquera, y todos los actores eran viejos actores de los grandes teatros de Londres, ¿no? Entonces, cuando apareció el artículo en Estados Unidos de que había en el sótano de Londres un experimento de arte maravilloso, pues allá en Londres se preocuparon mucho y fueron a ver qué era lo que pasaba, y claro, la cosa era buenísima. Entonces lograron conseguirle a la señora una sala de teatro, ya arriba en la ciudad, y allá tuvo un éxito muy grande, y apareció como la primera creación colectiva que vio esta señora de Francia, Ariane Muschin, y le pareció estupendo el sistema de trabajo colectivo, que era recurrir a la experiencia de cada uno de los miembros del grupo, a sus vivencias, ¿sí? Y esas vivencias trabajarlas con el método de la improvisación y de toda la carreta que logró ella para empezar a hacer sus obras que vimos allá en París. Y con esa visión de las obras y con el grupo ya más o menos estabilizado, nos metimos a hacer esa vaina de la creación colectiva con el grupo. Y montamos nuestra primera creación colectiva acá en el grupo, que se llamaba Nosotros los Comunes. La obra de Ariane Muschin que vimos era basada en la Revolución Francesa, con experiencias de todos los del grupo de actores que ya tenía. El grupo de actores de Ariane Muschin eran de actores desocupados, esos actores que ya han salido de lo mismo que John Littlewood, y que tienen un sueldito, que les pagan un sueldo de desocupación. Y entonces con ese sueldo vivían, y con ese sueldo lograban hacer una bolsa para vivir juntos y conseguir una salita que fue un antiguo circo. Ahí montaron una obra sobre la Revolución Francesa interesantísima, con las vivencias y las experiencias de cada uno de ellos. Entonces nosotros resolvimos, con las vivencias y las experiencias de los actores que en ese momento conformábamos el Búho, montar nuestra primera obra basada en la experiencia
personal que cada uno tenía a través de las lecturas de La Revuelta de los Comuneros, aquí en Colombia. Esa obra la llamamos nosotros los comunes y la presentamos en nuestra salita como nuestra primera creación colectiva y dimos en el blanco, es decir, nos funcionó como creación innovadora, no solamente, digamos, en la forma, que tenía muchos elementos del teatro contemporáneo de carácter formal, sino en el concepto del contenido, el concepto de lo que era la necesidad que tiene un pueblo de rebelarse, de ser innovador, es decir, de volver la historia casi como una obra de arte, que sea innovadora y que sea original. Esa necesidad que tiene el artista de transmitir en su obra, la necesidad que tiene una cultura, un pueblo, una sociedad de renovarse, de reinventarse, de ser artista en la política, volver la política casi como un arte, ser innovador, ¿sí? Y ser no una copia de lo que se hizo en no sé dónde, sino lo que uno está inventando, ¿no? Y que produzca un cambio, que sea renovador. Y esa fue nuestra primera creación colectiva, y de ahí para adelante como que descubrimos la fórmula, ¿no?, de hacer nuestras propias obras sin necesidad de recurrir, como el problema que tenía el TEC, que tenían que hacer era las obras de Enrique Buenaventura, ¿no? Aquí ya encontramos nosotros la forma de nosotros hacer nuestras propias obras, y desde ese momento hasta hoy, en estos 43 años, hemos montado 23 obras nuestras, originales, nuestras, de las cuales 12 son creaciones colectivas, no, 12 son propuestas que han venido por los miembros del grupo, ¿no?, pero que la realización colectiva. Pero la propuesta inicial del texto es a partir de un individuo del grupo. Y 11 sí, absolutamente colectivas. Desde el origen de la propuesta colectiva hasta la realización final. Obviamente que eso exige un director.